Wayne Walter Dyer, 10 de mayo de 1940, 29 de agosto de 2015, fue un autor estadounidense de autoayuda y orador motivacional. Dyer completó un Ed.D. en orientación y asesoramiento en la Universidad Estatal de Wayne en 1970. Al principio de su carrera, trabajó como consejero de orientación en la escuela secundaria, y luego dirigió una exitosa práctica de terapia privada. Se convirtió en un popular profesor de educación de consejeros en la Universidad de St. John, donde un agente literario se acercó a él para poner sus ideas en forma de libro. El resultado fue su primer libro, Your Erroneous Zones, 1976, uno de los libros más vendidos de todos los tiempos, con un estimado de 100 millones de copias vendidas hasta la fecha. Esto lanzó la carrera de Dyer como orador motivacional y autor de autoayuda, durante la cual publicó 20 libros más vendidos y produjo varios especiales populares para PBS. Influenciado por pensadores como Abraham Maslow y Albert Ellis, los primeros trabajos de Dyer se centraron en temas psicológicos como la motivación, la autorrealización y la asertividad. En la década de 1990, el enfoque de su trabajo se había desplazado hacia la espiritualidad. Inspirado por Swami Muktananda y New Thought, promovió temas como el poder de la intención, colaboró con el defensor de la medicina alternativa Deepak Chopra en varios proyectos, y fue un invitado frecuente en el programa de Oprah Winfrey. Dyer nació en Detroit, Michigan, hijo de Melvin Lyle Dyer y Hazel Irene Boyic. Pasó gran parte de sus primeros 10 años en un orfanato en el lado este de Detroit, después de que su padre abandonara a la familia y dejara a su madre a cargo de 3 niños pequeños. Después de graduarse de Denby High School, Dyer sirvió en la Marina de los Estados Unidos de 1958 a 1962. Recibió su Ed.D. en consejería de la Wayne State University. Su disertación se tituló Capacitación de liderazgo en consejería de grupo en la educación de consejeros. Dyer, oriundo de Detroit, trabajó como consejero de orientación en la escuela secundaria allí, y como profesor de psicología de asesoramiento en la Universidad de St. John en la ciudad de Nueva York. Siguió una carrera académica, publicó en revistas y estableció una práctica de terapia privada. Sus conferencias en la Universidad de St. John, que se centraron en el pensamiento positivo y las técnicas de motivación para hablar, atrajeron a muchos estudiantes. El agente literario Arthur Pine persuadió a Dyer para que documentara sus teorías en su primer libro, titulado Your Erroneous Zones, 1976. Dyer renunció a su trabajo como profesor y comenzó una gira publicitaria por los Estados Unidos, persiguiendo tenazmente apariciones en librerías y entrevistas con los medios, desde la parte trasera de su camioneta, según Michael Korda, llegando a las listas de libros más vendidos incluso antes de que los editores del libro se dio cuenta de lo que estaba pasando. Después de Your Erroneous Zone siguieron docenas de libros más, muchos de ellos también bestsellers. Entre ellos estaban Wishes Fulfilled, Excuses Begone y The Sky's the Limit. El éxito de estos libros finalmente llevó a apariciones en programas de entrevistas de televisión nacionales, incluidos The Merv Griffin Show, The Tonight Show y The Phil Donahue Show. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de más videos. Dyer procedió a aprovechar su éxito con giras de conferencias, una serie de cintas de audio, programas de PBS y la publicación regular de nuevos libros. El mensaje de Dyer resonó con muchos en el movimiento del nuevo pensamiento y más allá. A menudo contaba anécdotas de su vida familiar y usaba repetidamente su propia experiencia de vida como ejemplo. Su historia de éxito como hombre hecho a sí mismo fue parte de su atractivo. Dyer les dijo a los lectores que buscaran la autorrealización, llamando a la confianza en uno mismo una guía para la experiencia religiosa, y sugirió que los lectores emularan a Jesucristo, a quien denominó tanto un ejemplo de una persona autorrealizada como un predicador de la autosuficiencia. Dyer criticó el enfoque social en la culpa, que vio como una inmovilización poco saludable en el presente debido a acciones realizadas en el pasado. Animó a los lectores a ver cómo los padres, las instituciones e incluso ellos mismos, se habían impuesto viajes de culpabilidad sobre sí mismos. Aunque Dyer inicialmente se resistió a la etiqueta espiritual, en la década de 1990 modificó su mensaje para incluir más componentes de espiritualidad cuando escribió el libro Real Magic, y discutió la conciencia superior en el libro Your Sacred Self. Wayne Dyer reclamó a Nisargadatta Maharaj como su maestro y citó la cita: "El amor dice, yo soy todo".
La sabiduría dice, no soy nada, de una compilación de charlas sobre la filosofía Shiva Advaita, no dualismo, yo soy eso. Fue influenciado por el concepto de autorrealización de Abraham Maslow y por las enseñanzas de Swami Muktananda, a quien consideraba su maestro. En su libro, Deseos cumplidos, dominando el arte de manifestar, el Dr. Dyer también reconoció a San Francisco de Asís y al filósofo chino Lao Tzu como influencias fundamentales en su obra. Pulling Your Own Strings fue el segundo trabajo de Diers como autor único. Desarrolló la idea de sistemas de creencias habituales que obstaculizan nuestra eficacia personal. El capítulo 7, Nunca pongas la lealtad a las instituciones y las cosas por encima de la lealtad a ti mismo, incluía estrategias para eliminar la victimización institucional. The Sky is the Limit, copyright 1980, fue el tercer trabajo de Dyer como único autor. En él, Dyer introdujo el concepto de pulgada crítica, esa parte de la vida en la que se considera el sentido último de nuestras vidas. Fue crítico con el mundo occidental apúrate. En el capítulo 8, Cultivar un sentido de propósito, recomendó estrategias tales como haz algo que nunca hayas hecho antes, habla hoy con un extraño y deja de defender las cosas como siempre han sido. El psicólogo Albert Ellis escribió que el libro de Dyer, Your Erroneous Zones, era probablemente el peor ejemplo de plagio de la terapia emotiva racional de Ellis. En una carta de 1985 a Dyer, Ellis afirmó que Dyer había participado en un taller de Ellis sobre Red, antes de publicar Your Erroneous Zones, en el que Dyer parecía entender muy bien Red. Ellis agregó que 300 o más personas me dijeron voluntariamente. Eso claramente se derivó de Red. Dyer nunca se disculpó ni expresó ninguna sensación de haber actuado mal. Ellis amonestó a Dyer por no haber acreditado el trabajo de Ellis como la fuente principal del libro de manera poco ética y profesional, pero nunca emprendió acciones legales y eso se debe a que, en el análisis final, en realidad sintió una gratitud general por el trabajo de Dyer, escribiendo, Tus zonas erróneas es un buen libro. Ha ayudado a un gran número de personas, y resume bastante bien los principios fundamentales de Red. Con gran sencillez y claridad. En Your Erroneous Zones, Dyer hace referencia a Albert Ellis en el capítulo 7. Sin embargo, Dyer afirmó afirmativamente que toda la premisa de Your Erroneous Zones se derivó principalmente de 3 años de cintas de audio de las conferencias que dio mientras actuaba como profesor en la Universidad de St. John en Nueva York. En las páginas 150 a 155 de sus memorias, I Can See Clearly Now, que fue publicado por iHouse Publishing en 2014, un año antes de la muerte de Dyer. Por lo tanto, la crítica de Ellis a Dyer fue cuestionada y no ha sido probada. En 2010, el escritor Stephen Mitchell presentó una demanda contra Dyer y su editor, iHouse, por infracción de derechos de autor por tomar 200 líneas, sin permiso, de su versión del Tao Te Ching para los libros de Dyer, Living the Wisdom of the Tao y Change Your Thoughts. Cambia tu vida. La demanda fue desestimada en 2011 después de que Dyer y Mitchell llegaran a un acuerdo. Dyer se casó 3 veces. Con su primera esposa, Judy, tuvo una hija. Con su segunda esposa, Susan Casselman, no tuvo hijos. Con su tercera esposa, Marcelene, tuvo 5 hijos y 2 hijastros del matrimonio anterior de Marcelene. Wayne y Marcelene se separaron legalmente en 2001, luego de 20 años de matrimonio. Después de su periodo de separación se reunieron y permanecieron casados hasta su fallecimiento. Con respecto a su perspectiva filosófica personal, Dyer afirmó que mis creencias son que la verdad es una verdad hasta que la organizas, y luego se convierte en una mentira. No creo que Jesús estuviera enseñando cristianismo, Jesús estaba enseñando bondad, amor, preocupación y paz. Lo que le digo a la gente es que no sean cristianos, sean como Cristo. No seas budista, sé como Buda. La religión es ortodoxia, reglas y escrituras históricas mantenidas por personas durante largos periodos de tiempo. Generalmente, las personas son criadas para obedecer las costumbres y prácticas de esa religión sin cuestionarlas. Estas son costumbres y expectativas externas a la persona, y no se ajustan a mi definición de espiritual. Dyer murió de un ataque al corazón, según su publicista Lindsay McGuinty, en Maui, Hawái, el 30 de agosto de 2015, a los 75 años. Le habían diagnosticado leucemia en 2009. Gracias por visitar Rise Network.